Hola chicos, bienvenidos a la octava clase de lo que es botánica general y hoy estaremos abarcando lo que corresponde a la flor. Entonces tenemos que son vegetaciones del tallo que se originan de las yemas florales. Cuando las plantas llegan a su estado adulto, tienen un crecimiento limitado y son de colores llamativos. Una flor completa de las plantas angiospermas consta de las siguientes partes: el pedúnculo, las envolturas florales, el androceo y el gineceo. El androceo, que corresponde al órgano masculino, y el gineceo con el órgano femenino. Cuando las plantas llevan estos dos órganos, entonces se les dice hermafroditas, que consta con otros órganos sexuales o órganos reproductores. En ocasiones algunas de estas partes pueden faltar y la flor es incompleta, ya sea por que la flor nació así o en el transcurso de su vida hubo algún animalito y la dañó, cosas así. A las envolturas florales, así como al androceo y el gineceo, se le llama verticilos florales, ya que sus piezas se disponen en forma verticilada alrededor de un eje. Tenemos que la simetría de la flor, de acuerdo a su simetría, existen diferentes tipos de flores. Cuando son regulares o actinomorfas, son flores con simetría radial. Ejemplo, la rosa, la calabaza, la manzana, el clavel. Esto quiere decir de que las flores tienen un eje que obviamente las rige y ellas van sacando sus pétalos alrededor de la base. Si nosotros queremos abarcar más o ver con respecto a todo lo que es la simetría de la flor, les recomiendo que vayan a ver el video de lo que es parte de las flores. Ahí obviamente lo van a entender más, porque el video saca imágenes microscópicas de cómo la flor hace su desarrollo en torno al día o el tiempo en el que ella tiene para poder desarrollarse. Cuando son irregulares, son flores que tienen simetría bilateral, o sea, de que obviamente van a tener la misma forma del lado derecho con el lado izquierdo. Y las asimétricas, que son flores que por ninguna dirección pueden ser divididas en dos partes iguales, ni tienen simetría radial. Ejemplo, los pompones o el crisantemo. Una flor muy grande y hermosa que nosotros tenemos, que crece en solo climas templados o climas fríos, puede ser la milflores, que solo crece al lado de Genotega, el crucero, y que se parece mucho al crisantemo, que esta viene con florcitas y florcitas derivadas obviamente de su tallo o de su eje. En los diagramas florales, obviamente se le llama la representación gráfica de un corte transversal de la flor, proyectada en un plano horizontal, en la que se muestra la disposición de los verticilos florales y en el número de sus piezas. El cáliz y la corola se representan por tanto arcos de círculos como piezas que tenga cada uno. Si el cáliz y la corola tienen las piezas soldadas, estos arcos se unen. Un diafragma floral permite apreciar la simetría de la flor, su número de pétalos y la disposición de esta. Obviamente todo el diagrama floral se ve regido por todas las fórmulas que tienen las flores, que más adelante lo vamos a estar abarcando. Y ahí tenemos dos tipos de diagramas florales, que uno no se parece al otro. Con respecto a la sexualidad de las flores, tenemos que por su sexo se divide en dos clases. Obviamente están arraigadas esto por lo que es el androceo y el gineceo, pero en este caso tenemos una flor hermafrodita que consta de los dos órganos reproductores y que se representan por el signo O, por ejemplo la violeta, el naranjo, el peral, que estas plantas son hermafroditas, que portan sus dos sexos, y las unisexuales, que poseen un solo órgano. Si tiene androceo se llama masculina y si tiene gineceo se llama femenina. Y las monoicas, que son aquellas que poseen flores masculinas y femeninas en una misma planta o piedra. Esto quiere decir de que hay una flor que es masculina y una flor que es femenina. Obviamente en el cruce esto va a dar más plantas o más flores monoicas, pero no son hermafroditas. Aquí tenemos la diferencia arriba, donde sale una planta o una flor que es hermafrodita, que consta con los dos órganos sexuales o reproductores, la siguiente que es una masculina y la otra que es la femenina.
En la imagen más abajo se mira cuando es una planta monoica o flor monoica, se dice de que tiene, obviamente por un lado el androceo y por otro lado el gineceo, que son muy distintos pero a la vez parecidos. Y más abajo se mira una planta hermafrodita que tiene la representación de los dos órganos reproductores. El androceo, que en este caso es el estambre, y el gineceo, que es el pistilo. Las plantas o flores dioicas que poseen flores unisexuales en plantas separadas, las masculinas en una planta no produce fruto y las femeninas que sí produce fruto. Muchas veces podemos ver una planta, o sea, hay dos plantas unidas y que una está reproduciendo maíz, en este caso un ejemplo, y la otra que no está reproduciendo absolutamente nada, que está ahí su fruto, pero este no se desarrolla, pero en el otro sí, y pueden estar unidas o pegadas a la misma base. En las poligamas poseen flores hermafroditas y unisexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mismo tallo puede haber una derivación de una planta que es hermafrodita, que tiene obviamente sus dos órganos reproductores, y por el otro extremo tiene una planta que puede ser o masculina o femenina. Y en cuanto a la fórmula floral, tenemos de que hay un sinnúmero de representaciones, no algebraicas, sino simplemente de formas o de letras, en donde se mira en la imagen cuáles son las representaciones a estas letras y qué es lo que significa. A manera de estudio o lectura, simplemente lo observan, lo leen y de igual manera se les adjunta en el folleto esta clase en donde está más claro obviamente lo que es la fórmula floral. Con respecto a la inflorescencia, se dice de que la mayoría de las plantas, las flores se hallan reunidas en grupos formados llamados inflorescencias. La inflorescencia comprende dos tipos, la simple y la compuesta. ¿Qué es la inflorescencia? No es más, en términos sencillos, es que si esta es mi base o es la base de una rosa, o otra planta donde florezcan más florcitas así, entonces este es mi tallo y por aquí va a salir una flor y por aquí va a salir otra. Entonces esto se divide en simples y compuestas. La inflorescencia simple son aquellas en las que del pedúnculo o eje floral principal nacen flores individuales que pueden ser sentadas o pedunculadas. Se agrupan en dos categorías fundamentales, las racimosas y las cimosas. El racimo obviamente es que tiene un eje central alargado donde se insertan lateralmente las flores separadas o pedunculadas, o sea, de que no van a salir en el mismo eje, sino que va a ir una arriba, una abajo y así o viceversa. Y en las cimosas tienen siempre una flor en el extremo del eje principal, de manera que el crecimiento de este se anula. O sea, de que si esta parte del video es mi tallo o es el eje principal, una va a salir propiamente en el pegue del tallo y esta no se va a desarrollar. Pero claro, cuando hay un crecimiento más alargado del tallo y hay más flores pegadas en el tallo, estas sí van a crecer, pero la que está en la base no. Obviamente esta se ve nula. Y cuando es la inflorescencia compuesta, es que están formadas por la agrupación de varias inflorescencias simples. Es decir, que en ella los pedúnculos secundarios se forman a partir del eje principal, que constituye otra inflorescencia. Estas pueden ser racimosas o cimosas y de ambos géneros. O sea, de que yo tengo una planta y de esta planta van a salir dos inflorescencias. Ya puede ser la racimosa, que en una van a ir formadas en diferentes ángulos las flores, y en las cimosas se pueden ir de igual manera, pero que siempre en la base va a quedar una que no se va a desarrollar. Aquí tenemos un poco del ejemplo de lo que es la inflorescencia simple en forma de racimo, la espiga, y cuando es inflorescencia compuesta, que obviamente va a ir siempre la que esté en la base, como podemos observar en la
en vela compuesta, obviamente la que está en la base nunca se va a desarrollar, pero sí las que crecen hasta el final del tallo siempre van a crecer.